Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 135. Vamos a ver, después de ver las características socioeconómicas de toda esa zona, donde se da un florecimiento, un resurgimiento artístico, llamado también, por estar al norte, septentrional. Empezamos. El arte en el Ducado de Borgoña. Borgoña era un ducado colocado aquí. Como veis, he dejado aquí el mapa de Europa medio bosquejado, para no perderme, porque los mapas a mí por lo menos me resultan difíciles, si no los tienes ya muy manidos, muy sabidos, como para mí sería el de España. Pero esta zona de Europa no me lo es tanto. Entonces, mira, para situarnos, aquí tenemos pues Francia, parece así como un tejado con su chimenea, aquí una bahía enorme, y aquí, limitando ya con sus países centroeuropeos, tiene una pared, claro, de la casita, una pared rota aquí por la intrusión de los Alpes, que es la intrusión de Suiza. Suiza, aquí. Pues el Ducado de Borgoña estaba aquí. Quizás un poquito más al norte. Una cosa así, el Ducado de Borgoña. Nominalmente, es decir, sobre el papel, un ducado es súbdito de un reino. Entonces eran súbditos del rey de Francia, pero no le hacían ni caso. Ellos eran prácticamente independientes. Y cuando un territorio es independiente de los que le rodean y además lleva toda junta la caja, es decir, la economía, el dinero, la hacienda de ese territorio, se le denomina Estado. O sea, normalmente la palabra Estado se ha superpuesto a la palabra reino. El Estado de Francia, Reino de Francia, Estado de España, Estado de Inglaterra, etc. Pero aquí no. Aquí es un ducado que el duque de Borgoña se había hecho tan potente que al rey de Francia lo que hacía era contemporizar con él y de vez en cuando luchar también con él. O sea que prácticamente no podía constituirse el reino, porque eso dependía de las órdenes papales y la consagración del rey y todo eso era muy difícil de conseguirlo, pero él mandaba en sus tierras, y no solo eso, sino que extendía su influjo, que fue lo que pasó con Borgoña. Dice, uno de los estados, dice, el arte en el Ducado de Borgoña. En el Ducado de Borgoña, este es el original, pero vamos a ver ahora cuáles son sus extensiones. Uno de los estados más poderosos y ricos de Europa en el siglo XV fue el Ducado de Borgoña, cuyos duques, por sucesivas herencias, iban anexionando, uniendo territorios a las tierras que ya tenían, pues llegaron a reunir bajo su dominio, además de Flandes. Aquí esto que es la actual Bélgica, y Flandes era prácticamente todo esto, Flandes oriental, Flandes occidental, o sea, se unieron Flandes. Sigo. Borgoña. El Ducado de Borgoña, cuyos duques por su tesis llegaron a su dominio, además de los territorios de Borgoña, al oeste de Suiza, otros países norteeuropeos, Flandes, aquí, Brabante, en la actual Holanda. Bueno, aquí hay muchos entrantes, ya lo sabes, lo mismo que aquí, del Mar del Norte, Brabante, Flandes, Brabante, Artois, ya metido en lo que es hoy Francia, la Picardía, más al oeste, y Luxemburgo, que es una zona de Bélgica, más lo que es hoy el Ducado de Luxemburgo, o sea, el Luxemburgo actual. Todo esto
unido por otras posesiones que le unían, pues mira, hacen un territorio que podíamos marcar una cosa así, una cosa así, el Gran Ducado de Borgoña, con capital, que era su capital original, en Dijon. En Dijon. Borgoña, Dijon, con J. Que hoy constituyen Holanda, Bélgica, Luxemburgo y la zona más septentrional, más nórdica de Francia, y que en conjunto suelen ser designados en la historia con el nombre de País Bajos o Flandes. O sea, en la historia suelen ser denominados Países Bajos o Flandes. Ojo, porque hoy Flandes ya no es nombrado hoy, en la actualidad, como comarca independiente de Bélgica. Está metida como una región de Bélgica. Las dos Flandes, la oriental y la occidental. Y Holanda es la que se ha quedado en la actualidad con el nombre antiguo, con el de Países Bajos. Y al mismo tiempo tiene otras dos denominaciones, es decir, la de Países Bajos, que le viene de su historia antigua. Se ha quedado con el de Holanda. Por ejemplo, en España siempre hablamos de Holanda, y luego el suyo propio en su idioma, que es el Nederland. O sea que tú puedes oír Países Bajos, Holanda y Nederland hoy en las noticias modernas y se están refiriendo al mismo país, a Holanda. Bueno, seguimos. El último duque, ¿y qué pasó con este ducado? Luego, ¿dónde ha ido a parar? Pues mira, el último duque de Borgoña, fue Carlos el Temerario. Carlos, a los duques aquí es curioso que verás que les ponen a todos un buen apodo. Carlos el Temerario. Este fue el último de la saga del Gran Ducado de Borgoña, que duró hasta 1477, con su muerte. Muerto en la batalla de Nancy, luchando ¿contra quién? Pues ya te lo he dicho, contra un rey de Francia, en concreto contra Luis XI de Francia. Entonces, gran parte de Borgoña, o el Ducado de Borgoña propio, pasó a Francia. Gran parte del ducado, todo esto, pasó a Francia, incluido el Ducado de Borgoña. Se confundió con Francia. Mientras el sector oriental de la misma, o Franco Condado, es decir, este sector oriental, llamado también Franco Condado, y los demás territorios que habían pertenecido a los duques de Borgoña, pues ¿qué pasó? Que por el matrimonio de la única hija del duque Carlos, de este duque, del último, solo tenía una hija, María. Por el matrimonio de María con Maximiliano de Austria, Austria hoy es esto, antiguamente era mucho más, era mucho más grande, pues al casarse María con el emperador Maximiliano de Austria, pasaron a la casa de Habsburgo, es decir, todo esto pasó a la casa de Habsburgo, que era la dinastía que gobernaba entonces. Y luego, mediante la fusión del descendiente de Maximiliano, Carlos I de España, V de Alemania, casado con Juana la Loca, hija de los Reyes Católicos, pues pasó a unirse con España en un solo imperio. Es decir, todo esto, Flandes, Amberes y todas estas ciudades que tanto resuenan en nuestra historia española, pues pasaron a pertenecer, ellos dirían que al revés, que España pasó a pertenecerles a ellos, cada uno cuenta la historia desde su lado. Bien, ahora vamos a lo nuestro. La extraordinaria prosperidad industrial, principalmente en tejidos,
es curioso en las obras españolas de teatro y todo esto, cuando hablan de las traídas de Flandes, era una garantía. Dice, en prosperidad industrial y comercial de aquellos países, junto con el mecenazgo o protección que los duques. Juan el Bueno. O sea, hubo unos duques que marcaron el esplendor. Juan el Bueno. Felipe el Atrevido. Es curioso poner estos nombres. Felipe el Atrevido. Y Carlos el Temerario. Estos tres duques protegieron la industria, el comercio, etc. Sabían bien lo que les convenía. Y también concedieron mecenazgo ¿a quién? A los artistas. La palabra mecenazgo se dedica más bien para el arte, más que para la industria. Protegieron mucho a los artistas. Convirtieron a Dijon, capital del Estado, capital del Ducado, del Estado Ducado, en un gran foco artístico que propagó el arte a todas las tierras flamenco-borgoñonas. Es decir, es un adjetivo doble que alude a flamenco, borgoñonas. Flamenco-borgoñonas. Extendió el arte por las tierras flamenco-borgoñonas. De las que a su vez irradiaron poderosas influencias a los demás países del centro y occidente de Europa, entre ellos España. Francia y los Pirineos, España. Entre ellos España. Este florecimiento artístico flamenco-borgoñón viene a ser como un prerrenacimiento norte-europeo. Se acaba la Edad Media y empieza un renacer de algo nuevo. No lo llaman renacimiento porque esa palabra se ha consagrado para el gran renacimiento, que es el renacimiento de toda la cultura clásica, Roma y Grecia, que se dio principalmente en Italia. Italia continental, el norte, limitando con Suiza, con Austria, y luego viene la Italia peninsular. O sea, para distinguirlo del renacimiento italiano, lo llaman prerrenacimiento septentrional. Otros también lo llaman florecimiento artístico septentrional. Que es solo la culminación del gótico. Es decir, dice, no es el principio de algo, que sería el principio del Renacimiento, sino el final de algo, que es la Edad Media, con su periodo gótico. Por eso que verás qué manifestaciones artísticas se dan. En la arquitectura, este resurgimiento artístico se manifiesta por un gran esplendor en el estilo gótico, que se llena todavía de adornos, muchísimos, y en los rosetones y en los rosetones de las fachadas, esas ventanas grandes, redondas, y en las ventanas, en las vidrieras, aparecen configuraciones tipo llama, tipo flama, y por eso a ese periodo del gótico más cargado, mucho más cargado de decoración, se le llama gótico. O sea, en la arquitectura es el gótico flamígero. Que es un gótico mucho más recargado y con esta curiosidad de formas de llama. Con modalidades propias. O sea, llegó a tener modalidades propias bien diferenciadas de las anteriores. Bien diferenciadas del gótico anterior. Caracterizado por una gran riqueza decorativa, no reparaban en gastos, un verdadero encaje de líneas y detalles, y produce monumentos tan bellos como la grandiosa Catedral de Amberes, aquí en Bélgica. Si está aquí en Bruselas, Amberes está
ahí al norte, gótico flamígero de la catedral de Amberes. Pondremos aquí catedral de Amberes, más los palacios municipales, es decir, los ayuntamientos de Brujas y Bruselas. Bruselas en el centro y Brujas ahora no sabría dónde colocártela, pero bueno, no es difícil. Para todo esto conviene que tengas un mapa presente, si puedes, al mismo tiempo que oyes mi vídeo, del mapa político de Europa, sobre todo de esta región, Bélgica, el norte de Francia y Brabante, con el Ducado de Borgoña y todos estos territorios. Y entonces puedes ir ya ubicándote, si es que te interesa realmente mucho la situación geográfica de las ciudades. Suelen ser cosas que fijan los conocimientos y te acuerdas. O sea, unas cosas se ayudan a otras. La localización de las ciudades con lo que hay en ellas, con lo que te han dicho de ellas, suelen compaginarse y ayudarse unas a otras para recordarlo, sobre todo en los exámenes. Sigo. O sea, los ayuntamientos de Brujas y Bruselas. Brujas y Bruselas. Seguimos. Y los mercados de Ypres, Brujas y Amberes. De Ypres, otra ciudad belga, creo. Bruselas. No, Ypres, Brujas y Amberes. Amberes ahí. Esos serían dos palacios, o sea, ayuntamientos, vamos a poner, ayuntamientos de Brujas y Bruselas. Brujas y Bruselas. Y mercados de tres ciudades, Ypres, Brujas y Amberes. Gótico flamígero. Arquitectura. Seguimos. En la escultura. Borramos esto. En la escultura. Ya sabes que la escultura gótica había logrado ya unas proporciones mucho más adecuadas a las reales del cuerpo humano, largas más que yo, y estilizadas, pero todavía adolecían de cierto hieratismo, es decir, de falta de expresión. Pues aquí verás que ganan mucho. Tendiendo al naturalismo, es decir, más a lo natural. La tela estaba de moda, era el orgullo, digamos, regional, y entonces en las esculturas dan mucha importancia a los pliegues de la tela. La escultura, por su naturalismo, es decir, semejanza con lo natural, con lo real, su expresión dramática, es decir, ya tenían expresiones de sonrisa, de terror, de lo que fuera, sentimiento. El profundo plegado de los paños, etc., está ya teñida de barroquismo, es decir, está ya teñida, está ya tocada por el barroquismo, que es la profusión, la cantidad buena de detalles. Eso es vagamente definido el barroquismo. Y su más genial escultor, o sea, de escultura, su más genial, bueno, después de las características esas que hemos dicho, Klaus Schluter, con una T, al que se deben, entre otras obras, el magnífico sarcófago, o ya sabes que es una especie de cajón, entrecomillado, donde va el difunto,
y sobresale todo del suelo. Eso es un sarcófago. Mira, sarcófago, si quieres acordarte, sarco significa podredumbre y fago significa comer. Es decir, el hueco que se come lo podrido. Eso es un sarcófago. Bueno, se emplea lo mismo para sarcófagos primitivos y que ninguna excavados en la pura roca, como a grandes obras escultóricas de los reyes y los principales de esas épocas. Y hasta hoy también. Obispos que entras en las catedrales y ves, mira, este es el sarcófago del obispo tal, del obispo cual. Oye, pues este lo conocimos, sí, pues lo han hecho. O sea que todavía se sigue llevando. El sarcófago de uno de los duques importantes, ¿de quién? Pues de Felipe el Atrevido. El sarcófago de Felipe el Atrevido, hecho por Carlos Schluter. Y el pozo de Moisés, ya sabes, cuando Moisés fue por agua para sus ovejas, que no tenía, estando en el exilio, fue al pozo y se encontró allí con una chica muy guapa, con la que luego contrajo matrimonio. Y curioso, que cuando fue a pedir la mano a su padre le dijo, sí, pero primero te tendrás que casar con la mayor. Dice, me tendrás que servir otros 7 años. 7 eran muchos años, no 7 exactamente. Sabes que 7 es un número figurativo. Y allí le tuvo al pobre Moisés trabajando 14 años, sirve para cada hija, para casarse con ellas. Bueno, pues ese pozo lo idealizan, le cargan de configuración y de sentidos y de dibujos, y ese sería el pozo de Moisés, hecho también por Klaus Schluter, y que labró ¿para dónde? Para la Cartuja de Chanmol, en la Cartuja, que ya sabes que es un monasterio de los hermanos o frailes cartujos, Cartuja de Chanmol, con una P en medio, sí, o sea, M-P-M-O-L, para la Cartuja de Chanmol. Pero donde el genio flamenco raya más altura, durante la 15ª centuria, 15ª aquí está escrito y está mal escrito, porque no es 15ª, 15ª es el fraccionario. Hemos de coger el ordinal, y el ordinal es el 15º, o sea, la centuria 15º, donde más sobresalió, no fue ni en la arquitectura ni en la escultura, fue en la pintura. Los primeros pintores estos, por alguna razón, han recibido el nombre de los primitivos. Los primitivos, donde destacan 2 apellidos, el apellido Erik y el apellido Van der Weyden. Van der Weyden. Necesitaría tener aquí una pulguita o alguien que se me quedara en el punto donde voy leyendo. Van der Weyden, sí. Ya sin problema. Dice, desde finales del 15 del 14 y del 15, que ya sabes que son estos 2 siglos de la intersección del final del medievo con el Renacimiento, y es lo que estamos estudiando, este florecimiento, siglos 14 y 15. Recuérdalo. Dice, se produjo en los Países Bajos un esplendoroso renacimiento de la pintura, que si bien relacionada con la del norte de Italia, o sea, que no tuviera nada que ver, si bien estaba relacionada con la del norte de Italia, fue muy original y realista. Fue muy original, es decir, tuvo sus características propias, no imitadas, y realista. ¿Y por qué dice realista? Porque a la italiana de Renacimiento, la van a tachar de idealista. Es decir,
ya no importaba si la dama que tenía en el retrato era más o menos fea, con una nariz un poquito más o menos larga, él se lo arreglaba todo. Es decir, hacían la mujer ideal. Cosa que el de Flandes, que fue el principal centro pictórico, Flandes, este no, este era realista. Es decir, se parecían, todos veían el cuadro y decían, mira, fulana. O sea, se la conoce perfectamente, es ella. Cosa que en Italia, no, en Italia decían, ¡oh, qué bella dama! Pero no sabían quién era. Dice original, realista y vigorosa, es decir, esplendorosa, con mucha producción. Flandes, el país rico y mercantil por excelencia del norte de Europa, como lo fue Italia luego en el Mediterráneo, se convirtió en un gran foco de irradiación artística, influyendo poderosamente en la pintura de Francia, España, Alemania y otros países europeos, paralelamente al influjo ejercido por el Quattrocento, el cuatrocentista arte pictórico de Italia, del norte de Italia. O sea, juntamente con él hubo dos focos que dominaban la escena de la pintura. El Quattrocento italiano y el de Flandes, el flamenco. Los pintores flamencos fueron minuciosos, ponían el detalle, pintaban el detalle, y realistas. Abandonaron los convencionalismos góticos y copiaron con simplicidad, simplemente, sin hacerse grandes problemas, solo se trataba de copiar, con simplicidad y ternura, es decir, con sentimiento, con ternura, con cariño, cuanto les rodeaba, tanto sean personajes, como los interiores de las viviendas, como los paisajes, etc., dando lugar a una pintura de grata intimidad, que dices, oye, qué bonito, resulta íntimo, y de sano realismo, es decir, de un realismo sano, no de un realismo displicente, porque hay realismos que pretenden ser realistas, pero a base de cargar las tintas en lo peor. Vamos, que si tiene una verruguita así, se la pintan el doble. Ciertos realismos. Inician el Renacimiento pictórico, y ahora ya vamos con nombres, inician el Renacimiento pictórico los hermanos Van Eyck. Los hermanos Van, de ahí delante, Eyck. Sobre todo Juan Van Eyck, que vive entre el 370 y el 441. Una vida dilatada. 71 años eran muchos en aquella época. Al que se atribuye el haber empleado por primera vez la técnica de la pintura al óleo, que daba una garantía de perpetuidad. Era una pintura que persistía mucho. El óleo. Sí, por eso se sigue empleando. Novedad de los primitivos flamencos. Y podemos poner aquí, como novedad de todos ellos, el óleo. Pintura al óleo. Adentro y abajo. Y que se revela como vigoroso y sincero retratista. Es decir, Van Eyck, Juan, lo suyo, lo más importante de su producción, lo más característico, es ser retratista. El retrato, es decir, la faz humana. Un excelente retratista. Tanto en las figuras de donantes de sus retablos, en los retablos de las iglesias, que ya sabes que son por los frontispicios que tienen en el interior, encima del altar, pues ahí se colocaba el cuadro, la escena principal de toda la iglesia. Y había una estrategia de colaboración o coparticipación entre la iglesia y los nobles de aquella época.
A todo noble, su orgullo le decía que quería inmortalizarse, quedar en alguna gran obra de la ciudad para que la posteridad supiera quién había sido. Y una manera era decir, bueno, pues ese retablo le pago yo, ese retablo lo pago yo, pero me tenéis que poner de San José. Y entonces la Virgen pues era de adjudicación libre, el niño Jesús también, la vaca y la mula también, pero el San José tenía que ser ese noble, ese duque, ese conde, ese marqués, ese burgués adinerado que ponía todo el dinero del retablo. Y ese era el donante. Por eso se lo conocen esto como retablos, u obras de donante. O sea, es como una característica, como una clase de obras producidas. Arte de donante, es decir, pagado por un donante que va a aparecer en la obra. O sea que ahí destacó mucho, claro, el que pagaba el cuadro y diría, oye, que no me gusta mucho cómo me estás dibujando. Oiga, mire, excelencia, es que usted es así, no se puede hacer otra cosa. Bueno, miraremos a ver qué hacemos. Y ahí despunta la adoración del Cordero Místico. La adoración del Cordero Místico. Un retablo. Adoración del Cordero Místico, que representaba a Cristo. De la Catedral de Gante, en el que colaboró su hermano Humberto. En la Catedral de Gante, que si no me equivoco, está cuando los de Bruselas quieren ir hacia el mar, tienen que dirigirse a pasar primero por Gante. Pues ahí está un cuadro famoso de Juan van Eyck, llamado La Adoración del Cordero Místico, en el que colaboró su hermano Humberto, que hemos dicho que el apellido Van Eyck eran dos hermanos, Juan y Humberto. Por supuesto, Juan parece que adquirió mucho más renombre y relevancia que su hermano Humberto, pero aquí parece ser que colaboraron los dos. O sea, y destacaron tanto en la pintura de retablo, de donante, como en la pintura de caballete, es decir, en los cuadros. Se pintaban sobre un caballete, o sea que nos han dicho ya, de momento, dos clases de pintura. Pintura de donante, hecha en paredes o en retablos, y la pintura de donante, y la pintura de caballete, pues, oiga, sí, pase por usted aquí de tal a tal hora, hacer de modelo que le iremos pintando sobre caballete. Otro genial primitivo flamenco es el pintor Roger van der Weyden. Van der Weyden, Roger van der Weyden. Desde 1435 al 67. Fíjate, este solo vivió 32 años, nada más. Cuyos cuadros religiosos impregnados, este verás, es un dramático, pinta el sentimiento y sobre todo le seduce el dolor, el sufrimiento. Dice, impregnados de intenso dramatismo, expresaron magistralmente el sufrimiento, el dolor y la angustia mística, como en el descendimiento de Cristo. Cuadro del descendimiento de Cristo, ese cuadro donde se ve a dos operarios descendiendo, bajando el cuerpo de Cristo ya muerto de la cruz. Y abajo suelen poner siempre a la Virgen María y al hijo adoptivo que Cristo le había dado a la Virgen María desde la cruz, que fue el apóstol San Juan. San Juan el evangelista, San Juan el joven. No, el evangelista no, perdón. Se le atribuye el libro este que tiene fama de un poco esotérico, en Apocalipsis. Bueno, que dicen que era el preferido de Cristo, en el que la Sagrada Cena le suelen pintar siempre con la cabeza recostada en el hombro de Jesús. Dolor misterio tarde. Hay que recordar, además, y ahora vienen otros ya pintores,
le voy a abrir un poco de sitio, te borro esto, te borro lo de la escultura, para añadir algunos otros pintores primitivos, que juntamente con los hermanos Eyck, Van Eyck y Van der Weyden pueden tener su cabida dentro de la fama. Se la han merecido. Hay que destacar o hay que recordar a Hugo van der Goes. Hugo van der Goes. De una sola tacada, qué tío, voy mejorando. Hugo van der Goes. Del que destacan la adoración de los pastores. Adoración de los pastores. La adoración más famosa suele ser la de los Reyes Magos, pero aquí, pues mira, he pintado la adoración de los pastores. Otro de ellos, otro pintor, Metsexi, no, Metsexi, no sé cómo lo pronunciarán ellos, yo te lo dejo ahí para que lo busques. Y Hans Memling, muerto en el 494, o sea, finales ya del 15, que revelan ya en la suavidad de la expresión y la elegancia de la línea el influjo italiano. Es decir, estos ya van dejando de ser tan realistas, y ya van a idealizar las formas, a suavizarlas y hacerlas más bonitas, por influjo de los de Italia, del 400 italiano. Dice la línea, el influjo italiano que se acentúa desde principios del siglo XVI. Es decir, este influjo italiano va ganando terreno y a finales del 15, con estos tres, y principios del 16 va ganando terreno. Italia va extendiendo su influencia y orillando momentáneamente a la pintura flamenca. Digo momentáneamente porque verás lo que nos dice. Dice, la pintura flamenca pierde entonces su vigor y originalidad. Pierde el vigor de lo real, y la originalidad, pues, puesto que pasa a copiar cosas extranjeras, el idealismo, imponiéndose el idealismo del arte italiano, a cuyos grandes maestros, Leonardo, etc., se imita. Sin embargo, el realismo nacional, es decir, el realismo de la pintura italiana, este realismo de la italiana no, flamenca, de Flandes, este realismo que afloja en el siglo XVI por influencia de Italia, retorna luego, y de hecho, el realismo nacional, nota esencial del arte flamenco, no desaparece, o sea, se mantiene en expresiones menores, y es la base, y ese mantenimiento, esa llamita encendida que no se apaga, vuelve a resurgir en el siglo siguiente, en el XVII, época de las figuras cumbres, verdadera edad de oro de la pintura flamenca. Es decir, la pintura flamenca hemos visto que tuvo importancia, que fue capaz de irradiar a muchas naciones de Europa, pero luego se deja seducir por la italiana, pierde vigor, aunque se mantiene mortecina, y al llegar el XVII resurge otra vez con su realismo, recupera el realismo, y ahí es entonces donde tiene una expresión y una producción asombrosa, a la que la llama el siglo de oro de la pintura flamenca. Bueno, chicos, si te digo lo que me costaba esto, a mí cuando era estudiante, era horroroso.
Y yo creo que sudaba cuando le decía, ¿habrá examen de esto? Primero, lo torpe que soy para poner estos nombres. Y segundo, que me parecía muy lejos. Parecía muy lejos. Cosas de crío. Vale, hasta luego, chicos.